Em, vale, como me ha presentado, yo voy a presentar las consecuencias de la autoinfravaloración de la variedad local en el caso de, el español de Tucumán, una provincia del noroeste argentino. Voy a empezar con una pequeña introducción, plantearé las preguntas de investigación y la hipótesis de la misma para pasar un marco teórico sobre la evidencialidad, que es el aspecto que voy a tratar en concreto. Explicar un poco la metodología, un análisis tanto cuantitativo como cualitativo del corpus para pasar luego a las conclusiones. Como en muchas otras zonas de la zona del español andino, el español tucumano ha sufrido unos cambios lingüísticos surgidos del contacto histórico que ha tenido con el quechua desde la llegada de los españoles a la zona. Este contacto del español con el quechua, a medida que fue avanzando la historia, se vio enfrentado con el prestigio bonaerense, sobre todo a partir del momento en el que Buenos Aires pasa a ser la capital del país. También esta zona sufre una falta de investigaciones actuales basadas en trabajos de campo acotados, por eso la bibliografía va a ser un poco antigua. Y así, pues para un poco para acotar estas faltas de investigaciones, que además son de toda la zona del noroeste de Argentina, yo me voy a centrar en hablantes monolingües tucumanos. Las preguntas que yo me planteo en esta investigación me baso en lo que dicen Granda en 2001, 2003 y Chang en 2018, que describen unos valores evidenciales que están vinculados al pretérito perfecto compuesto. Entonces yo me pregunto si estos valores siguen vigentes en Tucumán, porque estos autores hablan del noroeste de Argentina como conjunto, y si estos valores están vinculados a los mismos tiempos verbales. Si la norma bonaerense realmente ejerce una presión sobre las elecciones lingüísticas de los hablantes argentinos y si esta presión causa que estos hablantes abandonen la variedad regional a favor de adoptar una variedad considerada más de prestigio con mayor estatus social. Por esto la hipótesis es que la presión de la norma bonaerense sí está cambiando estos usos regionales, de manera que en un corte intergeneracional la edad será una variable que favorecerá el cambio. Esto quiere decir que los hablantes de menor edad tendrán una mayor adopción de la norma bonaerense, mientras que los de mayor edad no adoptarán tanto una norma bonaerense y se mantendrán en aquellos rasgos asociados con la norma regional, en este caso una recurrencia al pretérito perfecto compuesto con valores evidenciales. Bueno, Tucumán se localiza en esta zona, que es el noroeste de Argentina, es esta provincia de aquí al centro. Y aquí se ven enfrentadas dos normas en el caso de los pasados. Buenos Aires tiene un uso de pretérito perfecto simple para eventos pasados prácticamente por completo, no tiene apenas una recurrencia al compuesto. Incluso aquí hay una rata, no es ordinales o diernales. En estos contextos, el 97% de los casos son un pretérito perfecto simple. No, sin embargo, el noroeste de Argentina tiene una recurrencia al pretérito perfecto compuesto en contextos perfectivos. Este compuesto suele tener valores evidenciales y mirativos. Chang además habla de una ampliación de la evidencialidad, del concepto de evidencialidad a estos valores: valor resultativo, de evidencia de la negación, valor iterativo, valor evidencial y valor de relevancia discursiva. Este último es el que más nos interesa. Y ella ejemplifica con esto. Y después, bueno, mi mamá se casó con mi papá, todo esto tuvieron, ¿qué rencores habrán tenido? Ya se han separado cuando yo tenía 7 años y me vine para acá a Maimara. Aquí se ve como ella, como esta hablante, habla en pretérito perfecto simple, luego cambia un compuesto en el momento en el que quiere dar más relevancia, que es cuando ellos se han separado, cuando ella tenía 7 años, y luego pasa un simple otra vez. Y me vine para acá a Maimara. De todas maneras, ahora con los ejemplos del corpus lo explicaré con un poco más de detalle. Estos rasgos norteños sufren evaluaciones negativas al entrar en conflicto con la variedad bonaerense. Están indexados socialmente con sociolectos rurales e indígenas.
Y este conflicto resulta en un proceso de nivelación lingüística. Esto lo define Granda como un proceso en el que los hablantes, al ver que hay dos normas enfrentadas, eligen aquella que tiene un mayor estatus social. Esto también lo dice Doni de Mirande ya hace unos cuantos años. La siempre creciente influencia del modelo porteño de lengua se hace sentir en estos tiempos en todo el territorio argentino. El centralismo político y cultural de la capital del país, el manejo de la modalidad porteña, los medios masivos de comunicación y la política educativa unificadora de Buenos Aires han determinado el avance de rasgos lingüísticos bonaerenses en el interior. Además, aquí tenemos un par de ejemplos que pongo yo de mi propio corpus, de los hablantes sobre tanto su variedad como sobre la persona tucumana. Y esta hablante dice, hemos dado un paso en esto de poder reírnos de nosotros y que en vez que nos dé vergüenza ahora digamos, ay, qué gracioso. Tampoco es una cuestión de orgullo. El tucumano se sigue sintiendo un ignorante o un bruto. Es mucho, y ya habla ya aquí pasa sobre el habla, sobre el lenguaje. Es mucho más cerrado, como que el uso se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, si vos has aprendido algo mal, lo reproducís mal, hablando en términos de lo correcto y lo incorrecto, o sea, el bien y el mal dentro del lenguaje. A mí me parece que si uno tiene una forma particular de hablar, si de repente se ha conformado un dialecto que tiene que ver con lo histórico y demás, no está mal que haya un dialecto, que se respete y se reproduzca. Cuando eso tiene que ver con el mal aprendizaje ya es otra cosa, ¿no? Algo que está mal aprendido. Aquí podemos ver cómo este hablante tiene esta idea de que ellos mismos, los tucumanos, se consideran ignorantes, brutos. Es verdad que lo están reevaluando para poder llevarlo con más humor, como dice él, pero al final no deja de ser una manera de sobrellevar aquello, una realidad que es que ellos se consideran mucho menos que el resto del país, o por lo menos eso es lo que este hablante quiere decir. Y luego ya cuando habla de la variedad en concreto, mm, dice, si vos has aprendido algo mal y lo reproducís mal, es decir, esta idea de que la variedad tucumana es un resultado de una cadena de errores que se han ido transmitiendo generación y generación. Dice, no está mal que haya un dialecto, pero cuando tiene que ver con el mal aprendizaje ya es otra cosa. Este es el tipo de idea que tiene el hablante tucumano sobre su propia variedad. Y aquí este hablante habla sobre el enfrentamiento que tienen los tucumanos contra los de Buenos Aires. Y dice, hay como una rivalidad medio histórica. Los porteños tienen algunas veces cosa de ser muy agrandada y que no conocen mucho el interior. Algunos tienen esa broma de no sabía que en Tucumán tenían wifi. No sé si es broma o es verdad, pero es dependiendo. Pero dicen generalmente que esa actitud viene de barrios más ricos. Entra el factor social en el que aquellos que vienen de la capital, de una zona más próspera económicamente, más poderosa socialmente, tienen esta idea de que las zonas del interior, Tucumán en este caso en concreto, está siempre un paso por detrás. Y este tipo de ideas que tienen los hablantes siempre va a influir en cómo consideran su variedad. Entonces, ya pasando en la parte más teórica, eh, trato yo en concreto la expresión de la evidencialidad, que se define como la codificación de la fuente o acceso de información, pero también como el distanciamiento del hablante con respecto a la veracidad y fiabilidad de la información que transmite y de su compromiso con la misma. Hay diferentes tipos de evidencialidad, en este caso la que nos interesa es la evidencialidad directa. Hay diferentes maneras de codificar este concepto. En el caso del quechua, es una marca obligatoria a través de sufijos o a través del sistema verbal. Estos primeros sufijos, ra y su alomorfo, son de evidencialidad directa y ska o ñac serían de evidencialidad indirecta. Los diferentes países de la zona andina han reflejado este contacto con el quechua y la evidencialidad de diferentes maneras. El caso que más nos interesa es el caso de Perú. No me voy a detener en Ecuador y en Bolivia. Aquí tengo un pequeño resumen. En Perú, el tiempo no marcado es el pretérito perfecto simple. Sin embargo, el pretérito perfecto compuesto ha ido evolucionando de una evidencialidad directa a una evidencialidad directa con un matiz de relevancia discursiva que se da para poner en primer plano y acercar acontecimientos, narrar eventos sobre los que se quiere llamar la atención, y para otros valores discursivos como cerrar un evento, resumir o marcar un punto culminante, etc.
Esto también se ve en los discursos orales y escritos de Salvador y México, que son zonas que no tienen contacto lingüístico con quechua. Y la metodología que he seguido la he hecho a distancia desde aquí, desde Madrid. Entonces he hecho una encuesta online de selección en la que pregunto esos siguientes datos. Finalmente solamente tuve en cuenta la edad porque he tenido, al ser a distancia, muy pocas personas contestaron, así que tengo unos informantes, un número de informantes reducido. Lo dividí en los grupos de edades y al final tengo una mujer de más de 65 años, un hombre y una mujer de entre 50 y 64, un hombre y una mujer de entre 30 y 50 y dos hombres y dos mujeres de entre 20 y 30. Y al final de estas entrevistas clasifiqué los verbos por tiempo simple o compuesto y por el valor canónico, es decir, los asociados canónicamente a los tiempos, y mirativo o de relevancia discursiva. El mirativo no se tiene en cuenta luego en el análisis, va a aparecer en los números, pero no se va a tratar este valor en esta investigación. Los resultados de las 1.238 formas que se registran, la mayoría son de pretérito perfecto simple, sin embargo la distribución entre edades es llamativa. El grupo 1, que recuerdo que es el de mayor edad, tiene mucho más compuesto que simple, sin embargo el grupo más joven, el 4, tiene una gran diferencia entre simple y compuesto al revés, es decir, tiene más simple que compuesto. Y vemos cómo se invierte el uso de uno o de otro en los grupos extremos de edad. Cuando vemos la distribución de los valores por el tiempo verbal, vemos que el simple siempre tiene un valor canónico y el compuesto tiene, si no recuerdo mal, un 81,4% de valor evidencial, de relevancia discursiva o miratividad. Y aquí vemos que de estos compuestos, siempre alrededor del 70-80% van a tener un valor de relevancia discursiva. Voy a presentar solamente los ejemplos del grupo de mayor edad y de menor edad, porque son aquellos que presentan los resultados más claros. El grupo 1 presenta un 8,18% de compuestos y de estos compuestos un 79,78% son de relevancia discursiva. Aquí está hablante, que tiene 88 años, está narrando sobre la viudez. Tanto su hija se quedó viuda cuando ella ya había tenido 3 hijas, y esto lo compara con su situación, porque esta hablante perdió a su padre cuando ella era pequeña también. Entonces dice, y bueno, de mi hija también ella quedó viuda con los hijos más chiquitos que hemos quedado nosotros. Mis nietas han quedado chiquitas. Tal quedó de 1 año y 7 meses y tal no tenía 6 años todavía. Aquí vemos la hablante cómo cambia de un simple a un compuesto y luego de un compuesto a un simple. Al final, lo que el hablante está haciendo es recurre a los compuestos para marcar aquello que es emotivamente más pesado en el discurso. No es tan relevante que ella se quedó viuda o que su hija se quedó viuda o la edad en la que sus nietas se quedaron sin padres, sino que los hijos, o sea, sus nietas eran mucho más pequeñas de lo que era ella y sus hermanos cuando perdían a sus padres. Esto es un poco difícil de seguir si no se tiene la historia familiar completa. Entonces, lo que quiero decir es, tanto ella, la hablante, como sus nietas eran muy pequeñas cuando perdieron a sus respectivos padres. Y eso es lo pesado, perder a su padre, no quedarse viuda, ni tampoco la edad en concreto, sino el haber perdido a su padre. Entonces, la hablante se sirve de este recurso para marcar que eso es lo más relevante, lo que ella evalúa subjetivamente, que es lo más emotivo de todo lo que está contando. Entonces, el grupo 4, este hablante, y no puedo ver el porcentaje de compuestos, me lo está tapando esto de aquí. A ver si lo puedo. No lo puedo, vale. Bueno, de los compuestos, que yo creo que vosotros sí podéis verlo, yo es que me lo está tapando la barra de aquí arriba. De estos compuestos, el 85,92% son de relevancia discursiva.
De todas maneras, el porcentaje de compuesto, como podéis ver, es mucho menor. Si no recuerdo mal, creo que estaba alrededor de un 18%. Este hablante está contando una historia de cuando se perdió yendo a un monte. Entonces empieza, la historia donde me perdí fue acá subiendo a San Javier, perdimos la senda en un momento y seguimos, descubriendo senda por monte hasta que llegamos lo que era un acantilado. Como te digo, llegamos ahí bajando y luego más adelante. Por tanto, no podíamos escalar. Entonces, bueno, ahí ha sido muy complicado. Hemos tenido que ir agarrándonos de árboles, de plantas, hasta llegar a una zona en que un poco más llana. Y bueno, y ahí nos hemos sentado un rato, nos hemos puesto a planificar por dónde volvíamos y estuvimos unas 2 horas más caminando hasta que llegamos. Llegamos de noche con linterna, digamos, a una zona. Llegamos a una zona que conocíamos. Aquí el hablante, no hay que perder la idea de que está hablando de cómo se perdió. Entonces, cuando está iniciando esta historia, la historia donde me perdí, y inicia, es el inicio de la narración. Fue acá, seguimos, ya cuando pasa el culmen de la historia, lo más importante que es el momento en el que ellos se pierdan y tienen que hacer un montón de peripecias para poder salir de donde se habían perdido, pasa un compuesto. Y ahí ha sido muy complicado. Hemos tenido que ir, nos hemos sentado un rato, nos hemos puesto a planificar. Y luego cuando ya todo esto acaba, todas las acciones que tienen que hacer para dejar de estar perdidos, por así decirlo, pasa otra vez un simple. Y estuvimos unas 2 horas más caminando hasta que llegamos de noche. Vemos otra vez cómo el hablante se sirve del compuesto para mantener control de lo que está diciendo y guiar al interlocutor de cierta manera para que éste sepa cuál es lo más importante. Lo más importante es el momento en que se pierden y todo lo que tuvieron que hacer cuando se pierden. No lo de antes, no lo de después. Eso es lo que él considera que es más importante de la historia que está contando. Entonces ya para finalizar, los valores regionales, lo que pude ver es que los valores regionales descritos por Grande por Chang parece ser que sí que siguen vigentes, el 81% de los compuestos. Y este valor evidencial de relevancia discursiva es similar al de México y al de El Salvador, y lo que describe Jara, García Tesoro, etcétera, para Perú. Sin embargo, esta pérdida de valor temporal lleva a un peso pragmático ligado a la emotividad y a la subjetividad. Es decir, el compuesto pierde este valor temporal y pasa a tener este valor que sirve para guiar el discurso. Con lo cual parece que esto ha sido un cambio indirecto acelerado por el contacto histórico que ha tenido el español con el quechua. Sin embargo, esto parece ser que se está perdiendo, porque hay una gran diferencia de apariciones simples entre el grupo de mayor edad y el de menor edad. El simple aumenta en un 68,29% entre el grupo de mayor edad y el de menor edad. Esto va más o menos en línea con el cambio que describe Rodríguez Louro, que la reducción del compuesto pasa de un 54% en el simple a un 10% en la actualidad. Sin embargo, es interesante que a pesar de que el compuesto se va reduciendo, se mantiene que alrededor del 80% de estos compuestos tienen un valor de relevancia discursiva. Con lo cual, esto sí parece ser que es un cambio intergeneracional acrecentado por las valoraciones negativas que tienen los hablantes sobre su propia variedad. Estos valores regionales están en retroceso a favor de la variedad de prestigio, con lo cual pasa a ser el pretérito perfecto simple como una forma no marcada y el compuesto se da en contextos perspectivos cada vez con menos frecuencia, con valor de relevancia y de evidencialidad directa. Sin embargo, estos son solamente nueve hablantes, esto no refleja la realidad tucumana. En el trabajo de mi tesis doctoral ya pretendo ir y hacer un trabajo de campo más extenso para poder ver si este trabajo aproximativo realmente se acerca a la realidad de la zona. Así que eso es todo.